Señor Cortés, se dice con acierto que seguramente una de las disputas más graves es la fratricida, es decir, la que se da entre hermanos. Pero lo que importa saber para comenzar es, ¿se trata de una disputa por el poder? ¿Se trata de una disputa originada por el protagonismo de dos personajes, el presidente de la República, Luis Arce, y Evo Morales? ¿Se trata de un proyecto político distinto o es una combinación de varios factores? Lo principal está mencionado en su pregunta, en la primera parte, es decir, antes que nada, y por lo menos en la superficie, se trata de una fiera disputa por el control del aparato del Estado y del aparato del movimiento al socialismo, que es una gran coalición, más que un partido, es una gran coalición de organizaciones sociales y de algunos militantes dispersos de partidos, núcleos de antiguos partidos, en una mecánica muy particular de un fenómeno que sobre todo han estudiado los argentinos y que se llama el movimentismo latinoamericano, que no es lo mismo que el populismo que con tanta facilidad se utiliza en la actualidad. Este movimentismo sí está caracterizado y tiene puntos de contacto con el populismo en el sentido de que se trata de organizaciones que tienen una referencia fuerte en un dirigente con gran atractivo, de lo que llamamos un dirigente mesiánico, tienen lazos importantes en lo que en el cono sur en especial llamamos el campo nacional y popular, tienen una cierta vocación contestataria con poderes hegemónicos, digamos, y estructuras organizativas intermedias más o menos lábiles. Bueno, entonces hay una disputa, le decía, por el poder del Estado, por el control de la coalición, el movimiento al socialismo, y no hay una verdadera disputa ideológica. Aquello que el señor Juan Evo Morales Ayma llama, entre comillas, la derecha, significa en su ideario, en su imaginario, supuestamente lo que se relaciona con Estados Unidos, lo que tiene que ver con la economía de mercado, de una manera un tanto difusa, porque ocurre que la base social del MAS, principalmente campesina más que indígena, es decir, los campesinos son la mayoría del país, le diría yo, de origen indígena culturalmente, pero sí, se diferencia de los indígenas contemporáneos que viven en tierras comunitarias de origen. Esta que vive en sus tierras de origen no sobrepasa el 3%, mientras que los campesinos y sus descendientes urbanos, que han formado nuevas clases medias, se acercan al 70%. Entonces, el MAS representa esa base polimorfa, muy rica, pero con este fuerte punto de contacto, lo campesino. Eso es una raigambre, aunque lejana, con la tierra, con la agricultura, aunque algunos de los comillas campesinos urbanos ya no hagan nada de agricultura. Una raigambre cultural, quechua y aymara, distinta a los otros 36 pueblos de tierras bajas y tierras altas. Entonces, hay una ruptura y hay cambio de fuerzas en el MAS. Déjeme darle un ejemplo. Hasta 2019, la fuerza protagónica del MAS en términos sociales eran los cocaleros del Chapare. Aproximadamente 80,000, 100,000 familias, medio millón de personas como mucho, 400 a 500,000 personas. Los del Chapare que se pelearon con los otros cocaleros, los de Yungas, en La Paz, más o menos la misma cantidad y empezaron a oprimir. Pero los cocaleros, de donde proviene Evo Morales, del Chapare, ya no están en el bloque de poder. Por lo menos no están en el núcleo hegemónico, ni en el Estado, ni en el MAS. Entonces, más allá de la pugna de los caudillos, el hecho de que como lo llama Morales a Arce, el contador, el cajero, infiel, se rebelara contra su amo, divo y patrón, está en la causa más emotiva, más próxima del movimiento de los políticos que yo no sé analizar ni me interesa mucho, sino sus raíces sociales. Al tema del poder, aquí hay dos aspectos. Uno es la nomenclatura y otro son las fuerzas sociales.
Respecto de la nomenclatura, hay diversos analistas bolivianos que aseguran que por el momento se ha quedado con la nomenclatura del MAS Evo Morales después de su Congreso ordinario. ¿Usted comparte ese criterio? No, esta terminología soviética, digamos, no se ajusta a lo que pasa aquí. La tendencia que tenemos los latinoamericanos, una de las partes de nuestra ideología desarrollista, esa tendencia a la imitación y agarrar rápidamente categorías que no expresan. No, los técnicos y profesionales que permanecen con Evo Morales y alguna jefatura intermedia de algunos sindicatos, en fin, no es una nomenclatura, no. Y en todo caso, la mayor parte de ella está con Arce, definitivamente. Lo que yo llamo esta burocracia estatal, en Bolivia siempre ha sido, por lo menos de los años 50 en adelante, las burocracias estatales se vuelven con el tiempo, y eso sí ocurrió en países que se autodenominaron socialistas, en burguesías burocráticas. O sea, ingresan al ejercicio del poder con su traje, unos poquitos ahorros, mucha capacidad de elocuencia, capacidad de hacer amarres políticos, en fin, y se colocan a la cabeza de empresas públicas grandes. Allá, desde las arcas del Estado, fluyen fortunas íntegras hacia bolsillos privados, del sector público al sector privado. Y entonces, cuando salen estos gerentes, muchos abogados, demasiados abogados, José, como en toda Latinoamérica, ya hacen sus empresas. Unos son tan discretos como este señor Insurralde que han agarrado después de 200 viajes, se descuidó en uno, y otros como nuestro ministro de Medio Ambiente, que andaba haciendo la distribución de recursos y la captación de recursos, millones de millones, en el propio Palacio de Gobierno, hoy llamado engañosamente Casa Grande del Pueblo. Entonces es una historia de siempre. Esta burocracia aspirante a burguesía burocrática, ha tomado el control del aparato. Ha Sí. restablecido su control sobre las organizaciones sociales, principalmente las organizaciones campesinas. Cuando hablamos de la Confederación Nacional Boliviana de Campesinos, estamos hablando, palabras más, palabras menos, de más del 50% de los electores, es decir, hay una gran capacidad electoral en esa confederación. Y eso está en manos del gobierno, del Estado. En gran parte sí, porque hubo un congreso semanas antes del MAS, de esta confederación que se llama Confederación Única de Trabajadores Campesinos. El congreso fue en la ciudad del Alto, y allá se demostró que el poder de la burocracia, del control del Estado, puede romper esta confederación que se había mantenido unida durante mucho tiempo. La quebró. Esta cabeza de organización campesina está acostumbrada a ser mimada por el Estado. Viajes, candidaturas, oficinas, secretarias, celulares, en fin, a los que aspira casi cualquier ciudadano de a pie, quien tiene mejores posibilidades de mantenerlos, aún en la difícil situación económica del país, es quien controla el aparato del Estado. Sobre todo en organizaciones sociales, Arce Catacora ha logrado lo que el otro semi-Maquiavelo, el anterior vicepresidente, que tenía pinta más bien de aristócrata europeo, el señor García, consiguió con Evo. Semi-maquiavélico digo porque está clarito que él tenía el control de varios aparatos en esa forma sutil de ejercer el poder, diciéndole: Evo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que la energía nuclear era importante? Y seguramente Evo decía: yo te dije eso, pero desde luego, Evo, ¿no te acuerdas una tarde allá en el exilio? Hay esta película Inception, ¿no? Que nos cuenta cómo uno se mete en el subconsciente. Un maestro de ello, el señor García, un paraguayo, un empresario paraguayo que tiene muchas inversiones en Bolivia, decía: él es el primer ministro, él es el gerente de Bolivia. Los que rodean a Arce Catacora no tienen
ni la tradición, ni el estilo, ni la clase, entre comillas, del señor García, que se podía equivocar, aun siendo matemático, en sumas sencillas, cuando hablaba en público, pero no han alcanzado todavía su sutileza, ¿no? Allá Arce domina, y al lado de Evo Morales han quedado pocas figuras, porque él además ahuyenta. Él lo ahuyentó a García. García fue su fiel escudero y lo echó a cocachos, a golpes en la cabeza, hace poco, diciendo por algo que pensaba que lo traicionaba, y luego ha ido subiendo el tono de las acusaciones, cuando García supo siempre que para ejercer el poder con Evo había que ser completamente sumiso, silencioso, y tuvo ese papel. No sé en qué momento dijo algo que no le gustó, y ahí rompió Morales con él. Si se produce una división en este movimiento llamado MAS, que es la fuerza política más importante del país, uno debería suponer que eso produce un debilitamiento evidente del MAS, que puede Desde ser luego. aprovechado por la oposición. Y visto esto desde afuera, esto parece que no es cierto, o la oposición está en un momento, digámoslo diplomáticamente, de particular debilidad. Desde 10 o 12 mil kilómetros usted ve mejor la situación que los opositores bolivianos, la ve más clara. No han podido, no han podido desde 2005 en adelante articular una respuesta, y Bolivia tiene la particularidad de que es una democracia que funciona sin partidos políticos. Existe este gran movimiento, esta coalición social que es el MAS, y al frente hay grupos que tienen una sigla, que son grupos circunstanciales en su mayor parte. También son frentes, en realidad, que se estructuran para una elección. Una muestra le doy de la fragilidad de estos entes. El más sólido de ellos hasta el día de hoy era el que conduce el frente conducido por el expresidente Carlos Mesa. Es Comunidad Ciudadana. Hermosa denominación que empezó desportillada porque, llamándose Comunidad Ciudadana, lo que alude a cierto tipo de organización más o menos horizontal, más o menos colectiva, no pudo zafarse del caudillismo, y el único vocero, el único que aparece, la palabra final la tiene una persona, el jefe. Ellos, que se mantuvieron bastante bien en esta tormenta boliviana. Ojo con llevarse una imagen pintoresca, que aquí pasa cualquier cosa y no pasa nada, un dicho de un presidente. No, no, no. Aquí tienes una organización política social mucho más estructurada que en varios de los países vecinos, definitivamente. Entonces, las anécdotas, que es de lo que suele ocuparse el periodismo, sí, tantos golpes, presidentes, no sé qué, pasa por alto un tipo de estructura de la sociedad que ha permitido, de alguien que en este caso es campesino y llegó a la presidencia autodenominándose indígena, que era una mala palabra, logra conducir al país por mayoría absoluta, ¿no es cierto? O sea, se trata de procesos largos con gran consistencia. Pero, sin embargo, la democracia boliviana, que lleva 41 años, y que en lo esencial conserva algunos aspectos importantes como libertades, garantías para la mayor parte de las personas, no para los opositores, definitivamente. Si aquí tanto Morales como Arce pudieran imitar del todo al señor Somocita, ¿qué se llama el presidente de Nicaragua? El señor Daniel Ortega. Ortega, claro, lo harían. Hacen intentos, y claro, la institucionalidad del Estado, que no pudieron transformar, esa era la idea, una gran reforma estatal que, manteniéndolo democrático, incorporase elementos peculiares de la vida democrática del país. No lo consiguieron, más bien ahogaron esos procesos. Entonces, en esta fluidez enorme que existe, es muy difícil hacer pronósticos que vayan más allá de los 6 meses, le diría yo. Por ejemplo, cuando subió el señor Arce, yo tenía la impresión, lo dije, y creo que no ha pasado esa situación de riesgo para él. La división del MAS puede hacerse aún más violenta, y si llega a ese punto,
Puede que el señor Arce, que es una persona bastante frágil y temerosa, igual que Evo, como se mostró en los momentos duros de 2019, ambos salieron pitando, uno a la embajada y el otro al avión que le dio López Obrador. Pero además Arce es más frágil, le diría yo. Si se sigue poniendo complicado y su descontrol de la economía no mejora, no se puede descartar que en X meses el señor Arce llame a una elección adelantada, por ejemplo. No es una posibilidad inminente, no es una tendencia central, pero es algo que podría ocurrir en esta dinámica tan intensa de choque que va más allá de los apetitos, de la añoranza que tiene el señor Morales, es decir, claro que él quiere volver a, comillas, la casa grande del pueblo, es decir, el Palacio de Gobierno, con su departamento de 1.000 metros cuadrados. Quiere sus 2 aviones presidenciales, quiere su flotilla de limusinas, quiere su guardia pretoriana, no cabe duda. Él ha llegado a ese Olimpo donde uno se siente, entre comillas, se sabe distinto a los mortales. Esa es una fuerza intensa en las personas. El MAS es un movimiento, usted lo dijo al pasar en una de las respuestas, ha logrado mayoría absoluta durante varios años y durante varias elecciones, de tal manera que no es difícil suponer que ha tenido éxito también desde el punto de vista social. ¿Lo sigue teniendo? Es decir, el MAS beneficia a una población mayoritaria de Bolivia y una población que normalmente en el pasado no fue centro de atención de los gobernantes, salvo naturalmente la revolución del 52. Paso enseguida a responder esa pregunta, pero dejé algo pendiente y era sobre la Dígame, oposición. Y es que, a diferencia del señor García Linera, que ha pronosticado que si fueran divididos Arce y Morales, el MAS perdería, yo no lo creo. No tienen a nadie al frente. Y aunque hubiese una coalición de todos los que se han opuesto al gobierno, Comunidad Ciudadana que llegó con una nueva aureola, en fin, acaba de perder 8 diputados, los ha tenido que expulsar, que se han apegado al ala del gobierno. Con Creemos, el señor Camacho, que uno diría su ascendiente ideológico, radical, de derecha, en fin, sería más disciplinado. No, perdió casi la mitad de su bancada al empezar la gestión parlamentaria, solo porque querían cabezas de comisiones, secretarias o ujieres, minucias. Entonces, no hay nadie al frente. Y ya le digo, todos juntos no son ni la mitad del MAS cada uno. Entonces, por el momento, después del MAS, por ahora, pongámosle fecha, si tuviésemos elecciones en diciembre, después del MAS, viene el MAS. No importa con qué nombre. sí, Pero esto es fluido, puede cambiar. La situación económica aquí se mantiene de una manera que los especialistas económicos, incluyendo los que tienen grandes estudios en London Economics o en Harvard, no terminan de decodificar. Los especialistas económicos más serios vienen pronosticando desde el comienzo del gobierno del MAS catástrofes que no se han presentado. Y no es que la situación esté bien. Deuda interna y deuda externa suman 80% del PIB en la actualidad. El 50 de ese 80 es deuda interna, préstamos internos del Banco Central y, cosa terrible, ahora que el Estado se ha hecho cargo de las pensiones con una gestora de pensiones, prestándose dinero que es de propiedad de los jubilados que lo han ahorrado. Entonces no se sabe bien cómo puede marchar la cosa y sus planes, por ejemplo, de comprar parte de los 3.300 millones que exportamos en oro. Los quiere comprar con bolivianos. No le está yendo muy bien porque en realidad estos 3.300 que exportan, entre comillas, cooperativistas, son coaliciones, son sociedades entre cooperativistas y empresarios colombianos, peruanos, brasileños, chinos, muchos chinos.
que ponen capital, dragas, mercurio, etcétera, y cobran la parte de León. Y a ellos no les interesa venderle oro en moneda boliviana al Banco Central. Si no controla esas variables, el señor Arce podría verse acorralado, como ha ocurrido hasta ahora, por su propia base social. Porque ahora sí la pregunta, tiene una gran base social. En resumen, en estos últimos 20 años, gran parte de la población campesina popular, los comerciantes populares, que son más de 1 millón, los transportistas que llevan público en las ciudades, pero también los de carga pesada, etcétera, han mejorado su nivel de ingresos y de ahorro, definitivamente, y esto no hay que ser ni ministro, ni apologista, ni simpatizante del MAS, está probado consistentemente. Y la comparación en la memoria histórica de la gente dice, con este gobierno que lo sabemos corrupto, desleal, que traiciona la Constitución, que la pisotea, tenemos un tribunal constitucional que de guardián de la Constitución se ha convertido en verdugo y padrastro de la Constitución. Ellos han dado el golpe de Estado en 2017. ¿Cómo lo han hecho? Evo Morales, a través de su bancada, pidió revisar un artículo de la Constitución que prohíbe que un presidente pueda elegirse más de 2 veces sucesivamente y que el pueblo rechazó además en plebiscito, en referéndum. Así es. Entonces le pasaron esto a un tribunal constitucional constituido por 9 delincuentes, delincuentes así nombrados por la Cámara Parlamentaria, perdón, cada uno tenía juicios por corrupción. Entonces, con ese puñal en el cuello se planteó el recurso. Y los señores entonces respondieron, dijeron, sí, porque existe el derecho humano a reelegirse continuamente de por vida. Eso lo dijo ya Robespierre, lo proclamó el sumum, la élite de la Revolución Francesa, según ellos, y está en el Pacto de San José, hasta que la Corte Interamericana dijo, no existe, no puede existir ese derecho, porque rompe un derecho básico, y es que todos entramos en condiciones iguales, y un presidente nunca entra en condiciones iguales a una elección. Entonces, que tenga, entre comillas, esa posibilidad permanentemente, atenta contra el derecho de todos, incluyendo los derechos en ese entonces del señor Arce y de todos sus colegas, ¿no es cierto? Ahí se dio un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cambiaron la Constitución y la Constitución boliviana dice que no se puede mover una coma de la Constitución sin referéndum popular. Ellos modificaron como 7 artículos. En otras palabras, declararon inconstitucional a la Constitución. Se atribuyeron ya no el poder de interpretarla, que se necesita, ¿verdad? En situaciones de artículos confusos, en una situación no prevista, es posible. No, no la interpretaron. La declararon inconstitucional, la reformaron y anularon 2 elecciones populares. Entonces pasaron por encima de la soberanía popular. El golpe de Estado estuvo ahí. Yo le digo a Evo, sí, hubo golpe y hubo fraude. Y el fraude no solo se realizó la noche del conteo, no, es un proceso de 1 o 2 años en que las fuerzas del MAS controlaron al órgano electoral, eran sus vasallos los miembros, la mayor parte de los miembros del Tribunal Electoral. En definitiva, hemos creado este monstruo. El Tribunal Constitucional actual, yo le diría que ese es el oscuro objeto del deseo de la pelea en este instante de Arce y de Morales. Porque el Tribunal Constitucional, una vez que se ha puesto por encima de la Constitución, puede decir, a partir de mañana Bolivia se llama Zapatolandia. Tiene como bandera plata y oro y está situada en Europa. Y eso de acuerdo a las convenciones de Kabul, Varsovia y lo que quiera, porque se le ha dado ese poder. Y yo se lo digo matizando con cierta, no sé si gracia, pero no me aparto 1 milímetro de la situación del poder real que se le ha otorgado al TCP, al Tribunal Constitucional. Entonces, ese tribunal que debiera reelegirse
con otros magistrados el 31 de diciembre, se va a prorrogar, si depende de los políticos que están bloqueando la elección. Hay temas que son importantes para Bolivia. El cambio climático, usted lo ha mencionado, el tema de la economía, la reforma de la justicia, entre otros. ¿Van a tener que esperar hasta que se resuelva la crisis, la disputa entre estas dos facciones del MAS? Chilenos, paraguayos, bolivianos, argentinos, venimos esperando, aunque no lo sepamos, décadas y décadas. Una característica del pueblo boliviano es que por la gran ascendencia, la importancia de la cultura indígena de estos 36 pueblos, dos mayoritarios entre las minorías, los quechuas y aymaras, digamos, despliegan una paciencia estratégica infinita, pero no se mantienen quietos al mismo tiempo. El modelo que defiende como muy particular el señor Arce Catacora es en realidad un regalo de la Embajada Americana del año 1940. Se llama Plan Bohan y ha venido siendo ejecutado con variantes entre los estatistas y los liberales desde ese entonces hasta el día de hoy. Ese plan que nos dejó Bohan, gran planificador, por cierto, nos planteaba básicamente, sigan explotando recursos naturales, avancen hacia Oriente, la marcha hacia el Oriente, lleven población. Yo le diría que las migraciones internas en Bolivia y me imagino en varios otros lugares son más importantes que la lucha de clases, ¿no? Entonces, estas migraciones internas han remodelado el país. Eso decía Bohan, marcha hacia Oriente, hagan algo de industria con el petróleo, refínenlo, hagan algo de azúcar, de agroindustria. Ese plan sigue en vigencia. Ahora le ponemos soja, por ejemplo, ¿no? Imitando a Argentina, a Paraguay o al Brasil, usando su paquete tecnológico de semillas transgénicas y potentes agroquímicos. La gente empieza a hacer otras cosas, eso quiero decirle. No es que se va a esperar. Yo acabo de escribir un trabajo de investigación donde detecto diversas iniciativas de grupos más pequeños o más grandes. Alguien que ya está desarrollando un plan para que Bolivia produzca, por ejemplo, 10 veces la cantidad de quinoa que produce el mundo hoy. Hay 88 productores de quinoa. Pero no la plantemos, dice él, sino en áreas desérticas, como los israelitas o como algunos países árabes. O explotemos nuestros bosques sin destruirlos. El futuro de la economía boliviana tiene que ser, es un futuro de biodiversidad. Las grandes riquezas no son ni siquiera el litio y los minerales o los hidrocarburos, son el agua, el oxígeno, la biodiversidad. Estas tendencias laten, se expresan. Entonces, sí, el protagonismo noticioso va a seguir por esa senda caótica, minúscula, mezquina de los políticos profesionales, pero la sociedad boliviana está moviéndose. No solo creando nuevas formas económicas, sino recuperando esa poderosa constitución que hemos aprobado en 2009, la única que en Latinoamérica ha surgido de 10 años de deliberación colectiva, aprobada en referéndum, que no se conoce en ningún otro país de Sudamérica con esa profundidad y que ha sido abandonada. La gente pide restaurar esa gran descentralización, autonomías, participación y control social, una democracia más sana, más oxigenada y de avanzada.